con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el mandamiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Termina diciéndole Jesús a este escriba, doctor de la ley, que se acerca con muy buena intención. No dice que trae segundas intenciones, como en otros momentos, que dice, y lo vigilaban, los fariseos estaban atentos a ver en qué se equivocaba. No. Aquí nos presenta a un hombre con recta intención. Quiere dirimir un asunto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y quiere dirimirlo porque era una discusión que había en las escuelas rabínicas del tiempo de Jesús. ¿Cuál era el mandamiento más importante? ¿Y por qué había que dirimir eso? ¿Por qué había que definir cuál era el mandamiento más importante? Porque los estudiosos de la Sagrada Escritura habían determinado que había 613 mandamientos que cumplir, de los cuales 360 eran: no hagas esto, no hagas lo otro, es decir, estaban formulados negativamente. Así que tantos mandamientos quedaba imposible cumplirlos, y había una inquietud por parte de todas las escuelas rabínicas, y era: ¿se puede delimitar, se pueden resumir toda esta cantidad de mandamientos, estos 613 mandamientos, en unos fundamentales? Y sí, habían algunos que habían determinado eso. Descubriendo esta autoridad en Jesús, este escriba se acerca y le hace la pregunta del momento que se discutía entonces en todas las escuelas rabínicas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento principal, el primero de todos? Y Jesús no lo remite inmediatamente a lo que es lo primero, sino a qué es lo fundamental. Y por eso le dice: el primero es: escucha, Israel. Eso es lo fundamental. Antes de lo primero, o si hay algo que es importante, es escuchar. Escucha, Israel. Este es el pueblo de la escucha, el pueblo de la palabra, el pueblo que está atento a la voluntad de Dios. Eso es lo que debe a uno moverlo siempre y en todo momento. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? A eso se refiere el escucha. ¿Cuál es tu voluntad? El pueblo de Israel estaba llamado a sintonizar con ese querer de Dios, con esa voluntad de Dios. Escucha, Israel. Y luego sí: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y aquí hay 4 aspectos que hablan de una totalidad. Con todo el corazón habla de las emociones, de los afectos. Que Él sea el más importante afecto. Con todo el alma,
habla acerca de las motivaciones. Con toda la razón, las razones, con toda la mente, con toda la razón y con todo el ser. Es decir, todo aquello que nos anima, todo aquello que nos da impulso, todo aquello que nos anima. Es decir, amar a Dios en la totalidad del ser. Y luego dice, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Fíjese que no se mete en la discusión de primero o segundo, sino de mayor, en el sentido de fundamental. No hay mandamiento fundamental que esto. Y esto nos lleva inmediatamente a una pregunta. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Amo a Dios de esta manera sobre todas las cosas? Y entonces el Salmo nos quiere ayudar en esta búsqueda de esta respuesta, porque dice el Salmo, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Cuando aquí habla de fortaleza, esto es un salmo davídico, está pensando en lo que era la fortaleza en las ciudades, las murallas, lo que protegía a una ciudad. Eso es una ciudad que tiene una fortaleza, una muralla alrededor, así como Cartagena, que le construyeron una muralla para que no entraran los enemigos de la ciudad. Pues eso es lo que es una fortaleza. Entonces cuando dice, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. De allí lo demás que va a decir, mi roca, mi baluarte, todo aquello. Y esto es una afirmación y al mismo tiempo es una pregunta para ti y para mí. ¿Él es mi fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? La fortaleza tuya es el trabajo que tienes. Es decir, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, pero el día que me quedo sin trabajo, ya Dios no es mi fortaleza. Tu fortaleza es tu salud. Tienes salud y estás bien y gozas la vida, pero el día que perdiste la salud, ya Dios no es tu fortaleza. Y te peleas con Él. Dios, yo te amo, tú eres mi fortaleza. Pero un día se enfermó tu hijo y ya no es tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Por eso esta pregunta se dice rápido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Pero mi fortaleza es el dinero que tengo para asegurar el pan de mañana, para poder pagar el arriendo y todo lo que tengo. Pero el día que no lo tengo, entonces me desmorono. Y cuando el Señor no es mi fortaleza, entonces por eso a mí se me dificulta escuchar. Y mi oración no es una actitud de escucha ante el Señor, sino un monólogo que voy frente a Él todos los días a expresarle mis preocupaciones, mis angustias, pero yo no estoy dispuesto a escucharle. La oración es para escuchar al Señor. Pero como Él no es mi fortaleza, sino que mi fortaleza son otras cosas, yo no voy a la oración como quien llega a quien me va a dar fortaleza, sino al que me da lo que yo creo que es mi fortaleza. Entonces mi fortaleza es la fidelidad de mi esposo, entonces mañana tu esposo te es infiel, entonces se acabó tu fortaleza. ¿Dónde está tu fortaleza? Entonces a veces nosotros nos decimos, yo amo al Señor. Mucha gente dice, yo conocí al Señor y amé al Señor. No, hermano, tú y yo no amamos al Señor. Nos cuesta amarlo así. Nos cuesta amarlo con todo el corazón, porque Él no es el centro de nuestras emociones, de nuestros afectos, no es Él. Nosotros tenemos otros afectos, amamos otras cosas. No lo amamos con toda el alma, con toda la mente. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no entran en nuestra razón. Nuestra razón nos dice que no podemos amar al que nos ha hecho daño. Nuestra razón nos dice que yo no puedo amar a mi esposo, que es un borracho, a mi esposa, que es una orgullosa. Mi razón me dice, no puedo amarla. Eso me dice mi razón. Entonces, amar a Dios es amar a esa persona que me cuesta amar, como el Señor ha amado a todos. El Señor ha amado al asesino que está en la cárcel en este momento, pagando una pena, al violador que ha abusado a una niña, un niñito, como nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos espíritu justiciero.
Y nosotros le aplicamos la justicia a todo el que nos hace daño. Entonces, amar al Señor con toda la mente, con toda el alma, es con toda la razón. Es decir, pero no con mi razón, no con mis razones. Porque es imposible amarlo así. Y con todas las fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas? ¿Dónde está expresada la fuerza? La fuerza está en tus manos. Ahí está la fuerza expresada. Por lo tanto, en toda tu capacidad de producción. Y nosotros amamos más lo que producimos. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a amar? Lo que vamos logrando. Si logré una casa, yo amo esa casa. Y si logré un carro, yo ese carro todos los días lo acaricio más que a mi mujer. Si hago cualquier cosita, yo la voy amando más. Ponte a pensar qué tanto amas a tu carro y pregúntate si mañana tu niño te raya el carro, ¿cuál es la rabieta que vas a coger? Tú no vas a salir a abrazar a tu hijo, tú vas a salir a pegarle a tu hijo porque te rayó el carro. Eres un niñito chiquito. Porque tú no amas más a tu hijo que a tu carro, porque tú terminas amando más a tu carro que a tu hijo, a tu esposa que a... ¿Cuántas mujeres dicen, yo quisiera que mi marido me acariciara como acaricia el carro? ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros amamos más lo de nuestras fuerzas, lo que vamos logrando con nuestras fuerzas. Eso es lo más importante para nosotros, termina siendo lo más importante. ¿Por qué discutimos nosotros? Por lo que nos parece importante a nosotros. Así que, hermanos, esta palabra hoy nos confronta, y por eso es una buena noticia, porque hoy nos descubre que nosotros, que decimos que amamos a Dios, no lo amamos. Y entonces se muestra nuestra necesidad. Señor, yo quiero amarte, pero no te puedo amar. ¿Cómo te amo? Y entonces Él nos va a decir, ámame como me ha amado mi Hijo. Ámame como me ha amado Jesús. Él sí nos ha amado y nos ha amado en la cruz. Porque en la cruz, hermanos, Él ha amado al asesino, al violador que a ti te cuesta amar. Porque Él ha muerto por el asesino. Él ha muerto por el violador. Él ha muerto por todos esos que tú y yo quisiéramos condenar. Y Él ha muerto por ti y por mí, que también somos unos asesinos. Dice la palabra de Dios, todo el que comete pecado es criminal. Es decir, que ha muerto por ti y por mí. Amado a Dios por encima de razones. Porque te ama a ti y a mí. Porque si Dios pudiera encontrar razones para no amarte, encontraría miles de razones para no amarte a ti y a mí. Hay miles de razones para no amarte. Pero el Señor no se puso a pensar en razones, sino que el amor lo dio generosamente para salvarnos, para redimirnos. Entonces, ¿cómo puedo amar yo a Dios? Contemplando a Jesús en la cruz. Él ha amado al Padre. Lo ha amado con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Él es su fuerza. Él es su fuerza. En la cruz lo expresó. Cuando en el momento definitivo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se abandonó en Él. Él nos ha enseñado. Entonces, ¿es posible amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas? Sí, es posible. En Cristo. Por eso la segunda lectura que hemos escuchado de la carta a los Hebreos nos presenta a Jesús como ese sacerdote que puede ayudarnos a amar a Dios, a vivir ese culto que no es un culto ritual, sino experiencial, que es la vida de todos los días. Que no se trata que los holocaustos y sacrificios no sean importantes, sino que la vida que se sacrifica todos los días para realizar la voluntad de Dios lo honra muchísimo más. Así que, hermanos, qué bella palabra de este domingo, porque frente a un espejo nos coloca y nosotros, que todo momento nos hemos engañado diciendo que amamos a Dios, sabemos que no lo amamos y que en nuestras fuerzas es imposible amarlo. Y es buena noticia porque podemos amarlo en Cristo Jesús. Porque podemos amarlo agarrados de Él. Y que en la medida en que amamos a Dios, va a ser posible amar rectamente lo demás y a los demás. Entonces tendremos una correcta relación con los otros. Amaremos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos. Tendremos buenas relaciones con nuestros esfuerzos, con los logros que vamos teniendo, con nuestras adquisiciones, con nuestras posesiones, porque lo hemos puesto a Él en el primer lugar. Así que con la gracia de Dios, hermanos, vamos a poder amarlo
porque en nuestras fuerzas sabemos que no es posible, pero contemplando la cruz de Cristo, sabremos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea Jesucristo.